Su propia familia, hermano de César Borgia, emergió como una figura quizás aún más siniestra que su padre. Mientras que el Papa Alejandro V se dejaba llevar por la lujuria y la avaricia, César parecía estar motivado por algo más oscuro, una combinación de ambición política y lo que muchos contemporáneos consideraban una obsesión antinatural por su hermana. Guapo, brillante y absolutamente despiadado, César se convirtió en el ejecutor de las ambiciones de los Borgia, y Lucrecia se vio atrapada entre las manipulaciones de su padre y la violencia posesiva de su hermano. El segundo matrimonio con Alonso de Aragón ofreció un breve vistazo de lo que pudo haber sido la vida de Lucrecia. A los 17 años, parecía genuinamente cariñosa con su nuevo esposo, y los relatos contemporáneos sugieren un periodo de relativa felicidad. Dio a luz a un hijo, Rodrigo, y por un momento pareció que podría escapar de la red de corrupción que la rodeaba. Pero los Borgia se habían ganado demasiados enemigos, y la felicidad era un lujo que no podían permitirse. El mismo afecto que Lucrecia mostraba por Alonso pudo haber sellado su destino, ya que tanto su padre como su hermano parecían considerar cualquier vínculo emocional independiente como una amenaza a su control. El asesinato de Alonso de Aragón se erige como quizás el capítulo más brutal de la tragedia de Lucrecia. En 1500, Alonso fue atacado en las escaleras de la Basílica de San Pedro, resultó gravemente herido, pero no murió. Mientras se recuperaba bajo el cuidado devoto de Lucrecia, ella intentó desesperadamente protegerlo, incluso preparándole ella misma la comida para evitar el envenenamiento. Pero no pudo protegerse de su propio hermano. César, supuestamente declarando que, lo que no se hace en el almuerzo se hace en la cena, entró en la habitación de Alonso con sus secuaces. Lucrecia y su cuñada fueron retiradas a la fuerza, y Alonso fue estrangulado en su cama. La causa oficial de la muerte fue fiebre. El impacto psicológico de ver a su hermano asesinar a su marido, mientras su padre, el Papa, no solo lo permitió, sino que probablemente lo ordenó, destrozó la inocencia que aún le quedaba a Lucrecia. Los testigos la describieron como transformada, la joven vivaz reemplazada por un espectro de mirada vacía que comprendió, por fin y por completo, que no era una persona, sino una posesión. Las lágrimas que derramó sobre el cadáver de Alonso fueron la última muestra pública de genuina emoción que se permitiría en años. Tras el asesinato de Alonso, se intensificaron los oscuros rumores sobre la relación de Lucrecia con su padre y su hermano. Los sirvientes murmuraban sobre llamadas a medianoche a los aposentos papales y sobre los violentos celos de César hacia cualquier hombre que mostrara interés en su hermana. También se rumoreaba sobre un misterioso bebé, el infame Romanus, cuya ascendencia estaba envuelta en una deliberada confusión. Las bulas papales se contradecían sobre el origen del niño, algunas sugerían que César era el padre, otras apuntaban al propio Papa, y todas evitaban cuidadosamente la pregunta sobre quién podría ser la madre. El tercer matrimonio, con Alfonso de Ferrara, representó la transformación definitiva de Lucrecia. A los 21 años, ya no era un inocente peón, sino una experimentada superviviente que había aprendido a navegar por las traicioneras aguas de la política italiana. La negociación de este matrimonio reveló cuán profundamente había asimilado las lecciones de los Borgia, negoció posición, dote y garantías con la fría eficiencia de una diplomática. Comprendiendo que si la negociaban como si fuera una propiedad, al menos se aseguraría las mejores condiciones posibles, Lucrecia se aseguró una autonomía que se le había escapado durante tanto tiempo. Ferrara le ofreció a Lucrecia algo que nunca había conocido, distanciamiento de su familia. Mientras su padre seguía manipulando desde Roma y César forjaba su propio y sangriento reino en la Romaña, Lucrecia comenzó a forjar una identidad diferente. Se convirtió en mecenas de las artes, rodeándose de poetas y pintores. Demostró ser una administradora hábil, gobernando Ferrara durante las ausencias de su esposo con una competencia que sorprendió a quienes solo la conocían por su reputación. Era como si, liberada de la presencia inmediata de su padre y su hermano, finalmente pudiera convertirse en una persona en lugar de una posesión. Pero el pasado no era tan fácil de olvidar. Cuando el Papa Alejandro V murió en 1503, posiblemente envenenado, aunque la fiebre fue la causa oficial, la reacción de Lucrecia fue reveladora. Los testigos no reportaron lágrimas ni muestras dramáticas de dolor, solo una fría aceptación de la noticia y una preocupación inmediata por su propia posición política. La muerte del hombre que le había dado la vida pero le había robado la inocencia solo evocaba un cálculo pragmático. Quizás esta fuera la indicación más clara del daño causado, que una hija pudiera enterarse de la muerte de su padre y solo sentir alivio. La caída de César se produjo rápidamente. Sin la protección papal, sus enemigos se cernieron sobre él.
El hombre que había aterrorizado a Italia, quien posiblemente había asesinado a su propio hermano, y sin duda, al esposo de Lucrecia, fue encarcelado, escapó y finalmente murió en una pequeña escaramuza en España. La reacción de Lucrecia ante la muerte de su hermano fue igualmente discreta, aunque algunos observadores señalaron que vistió luto mucho más tiempo del que exigía el protocolo. Si se trataba de un dolor genuino por el hermano que la había protegido y atormentado, o simplemente de un cálculo político, sigue siendo un misterio para la historia. Los años en Ferrara revelaron la notable resiliencia e inteligencia de Lucrecia. Dominó varios idiomas, mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de su época y estableció una corte que rivalizaba con cualquier otra en Italia en cuanto a sofisticación cultural. La poesía que le dedicaban no hablaba de su oscura reputación, sino de su erudición, su ingenio y su mecenazgo. Pietro Bembo, uno de los grandes humanistas de la época, mantuvo una apasionada correspondencia con ella que reveló a una mujer de considerable profundidad intelectual y complejidad emocional. Sin embargo, incluso en Ferrara, Lucrecia no pudo escapar de las consecuencias de su crianza. Sus embarazos fueron numerosos y difíciles, sufrió múltiples abortos espontáneos y mortinatos, cada pérdida un recordatorio de cómo su cuerpo había sido mercantilizado desde la infancia. El desgaste físico de la maternidad constante, estuvo embarazada al menos 11 veces, se combinó con las cicatrices psicológicas de su juventud para crear una mujer a la vez fuerte y frágil, poderosa y vulnerable. Los hijos que sobrevivieron se convirtieron en la redención y el tormento de Lucrecia. En ellos vio la posibilidad de una vida diferente, una vida libre del legado Borgia. Fue, según todos los indicios, una madre devota que intentó proteger a sus hijos de la corrupción que había definido su propia infancia, pero debió de observarlos constantemente en busca de señales de la mancha Borgia. Se preguntaba si los pecados de los padres se manifestarían en una nueva generación y temía que el ciclo de manipulación y violencia continuara a pesar de sus mejores esfuerzos. Su correspondencia de aquellos años revela a una mujer de sorprendente profundidad y complejidad. Lejos de la seductora venenosa de las leyendas, Lucrecia emerge de sus propias cartas como una mujer inteligente, culta y en una búsqueda desesperada del sentido de una vida moldeada por fuerzas que escapaban a su control. Escribió sobre arte y filosofía, sobre política y poesía, pero rara vez sobre su pasado. El silencio sobre su juventud lo dice todo, algunas heridas son demasiado profundas para expresarlas con palabras. La relación con Alfonso de Este evolucionó hasta convertirse en algo parecido a una auténtica sociedad. A diferencia de sus matrimonios anteriores, este se desarrolló con naturalidad, libre de la intromisión inmediata de su familia. Alfonso, inicialmente reacio a casarse con la infame Lucrecia Borgia, llegó a respetar su inteligencia y a confiar en su criterio. Ella le dio hijos que continuarían la línea cumpliendo finalmente el propósito dinástico para el que había sido preparada, pero en condiciones que le permitieron cierta dignidad y autonomía. Su último embarazo, en 1519, resultaría fatal. A los 39 años, agotada por décadas de maternidad y el estrés acumulado de su extraordinaria vida, Lucrecia atravesó un embarazo difícil. Dio a luz a una hija que sobrevivió brevemente, y la propia Lucrecia sucumbió a la fiebre puerperal días después. Su muerte fue recibida con auténtico duelo en Ferrara, donde se había transformado de la infame hija de los Borgia en una respetada duquesa y mecenas de las artes. Los testigos relataron que la escena de su lecho de muerte fue notable por su serenidad, la mujer que había vivido tanto, finalmente en paz. Tal tumulto enfrentó la muerte con una serenidad que sorprendió a los observadores. Ella proveyó para sus hijos, resolvió sus asuntos con la eficiencia que la caracterizaba y recibió la extremaunción de sacerdotes que servían a una iglesia muy distinta a la que su padre había corrompido al morir. Quizás encontró la paz que se le había escapado en vida. La Lucrecia Borgia histórica guarda poco parecido con la venenosa femme fatale de la leyenda popular. No existen pruebas creíbles de que envenenara a nadie, a pesar de que el famoso veneno de canela se asocia con su nombre. La imagen de Lucrecia con su anillo hueco dispensando la muerte fue una creación de sus enemigos y de románticos posteriores, quienes encontraron la idea de una bella asesina más atractiva que la realidad de una niña brutalizada que sobrevivió para convertirse en una gobernante competente y mecenas de las artes. Los historiadores modernos han rehabilitado en gran medida la reputación de Lucrecia, reconociéndola como víctima de las ambiciones de su familia, en lugar de como participante activa en sus crímenes. Las acusaciones de incesto, aunque imposibles de probar o refutar definitivamente, revelan más sobre la reputación de la familia Borgia y la propaganda de sus enemigos que sobre hechos reales.
Lo que sí está claro es que Lucrecia sufrió abusos sistemáticos, emocional, psicológico y posiblemente físico, desde su infancia. La tragedia de Lucrecia Borgia no reside en los rumores escabrosos que la rodeaban, sino en la realidad de una mujer inteligente y talentosa cuya vida fue secuestrada desde su nacimiento por las ambiciones ajenas. Se le negó el derecho humano fundamental a la autodeterminación, se la trató como una propiedad susceptible de ser intercambiada por ventajas políticas y se la obligó a presenciar el asesinato de sus seres queridos a manos de quienes decían amarla. Que emergiera de este crisol como un ser humano funcional, y mucho menos como una gobernante capaz y mecenas de las artes, habla de una notable fortaleza interior. Su historia sirve como una crítica contundente al lado oscuro del Renacimiento, la forma en que el poder corrompía por completo, la forma en que las mujeres eran mercantilizadas, la forma en que incluso las más altas autoridades religiosas podían hundirse en los más bajos abismos morales. La corte papal, que debería haber sido un faro de guía espiritual, se convirtió en cambio en un pozo negro de corrupción que destruyó la inocencia y pervirtió los afectos naturales. La vida de Lucrecia ilustra cómo el poder institucional, sin el control de la rendición de cuentas ni una fe genuina, inevitablemente victimiza a los vulnerables. El legado de Lucrecia Borgia trasciende su tragedia personal para arrojar luz sobre verdades más amplias sobre el poder, el género y la supervivencia. Representa a innumerables mujeres a lo largo de la historia que nacieron en circunstancias que escapaban a su control y se vieron obligadas a afrontar situaciones imposibles. Su transformación de víctima a superviviente, de peón a jugadora, ofrece un modelo para comprender cómo los oprimidos a veces pueden encontrar autonomía dentro de la opresión, incluso si esta autonomía es limitada y se logra con esfuerzo. Al examinar la vida de Lucrecia, también debemos confrontar verdades incómodas sobre cómo se escribe y se recuerda la historia. Durante siglos, los rumores escabrosos eclipsaron los hechos documentados. La historia de una bella envenenadora era más vendible que la de una niña traumatizada que se convirtió en una administradora competente. Esta distorsión revela cómo la misoginia y el sensacionalismo pueden moldear la narrativa histórica, convirtiendo a las víctimas en villanos y ocultando los verdaderos crímenes de quienes ostentan el poder. El verdadero horror de la historia de Lucrecia Borgia no reside en los relatos exagerados de veneno e incesto, sino en la realidad documentada de una niña despojada de su inocencia, una joven despojada de su autonomía y una madre que murió agotada por una vida que nunca fue realmente suya. Nacida en 1480 como hija ilegítima de quien se convertiría en el papa más corrupto de la historia, nunca tuvo la oportunidad de una vida normal. Cada momento, desde su nacimiento hasta su muerte, fue moldeado por fuerzas que escapaban a su control. Sin embargo, logró forjar espacios de dignidad, inteligencia e incluso belleza dentro de las limitaciones de su existencia. Quizás el aspecto más trágico de la historia de Lucrecia es lo común que fue en muchos sentidos. Si bien los detalles específicos de la corrupción papal y la disfunción familiar eran extremos, el patrón básico de mujeres utilizadas como peones políticos, negadas su autonomía y culpadas de los crímenes de los hombres era común. La historia de Lucrecia es única solo por su documentación y el poder que la impuso. Innumerables otras mujeres sufrieron destinos similares en el olvido, sus nombres olvidados en la historia, sus historias jamás contadas. La ironía final de la vida de Lucrecia Borgia es que se la recuerda principalmente por crímenes que no cometió, mientras que los horrores que sufrió son solo notas al pie. Se ha convertido en un símbolo de la maldad femenina en la cultura popular, su nombre sinónimo de veneno y seducción, mientras que los hombres que cometieron asesinatos y corrompieron la Iglesia suelen ser retratados como simplemente ambiciosos o de una maldad peculiar. Esta inversión de víctima y villana representa una injusticia final de la que, incluso en la muerte y el recuerdo, Lucrecia no puede escapar de la red de mentiras que la rodea. Hoy, mientras lidiamos con problemas de abuso de poder y explotación de mujeres y niños, la historia de Lucrecia Borgia resuena con una relevancia incómoda. Los mecanismos de control, aislamiento, manipulación psicológica, destrucción de redes de apoyo, normalización del abuso, siguen siendo deprimentemente familiares. La forma en que los hombres poderosos pueden manipular las instituciones destinadas a proteger a los vulnerables, la forma en que se culpa a las víctimas de su victimización y la forma en que las estrategias de supervivencia se reinterpretan como evidencia de malas intenciones, todos estos patrones persisten en formas modernas. ¿En qué se habría convertido Lucrecia Borgia si hubiera nacido en otra familia, en otra época? Su inteligencia, su resiliencia, su capacidad de aprendizaje y adaptación sugieren que podría haber sido extraordinaria en aspectos ajenos al escándalo o la supervivencia. En cambio, se volvió extraordinaria de la única manera posible, soportando lo insoportable y manteniendo cierta apariencia de humanidad a pesar de la deshumanización sistemática.
En esto, quizás resida su legado más auténtico. La investigación sobre la vida de Lucrecia Borgia revela el Renacimiento no como una época dorada de logros humanos, sino como una época en la que la cúspide de los logros artísticos e intelectuales coexistió con una profunda depravación moral. La misma cultura que dio origen a Leonardo da Vinci y a Miguel Ángel también dio origen al papado Borgia, la misma sociedad que redescubrió el saber clásico también perfeccionó las técnicas del asesinato político. Lucrecia se situó en la intersección de estas contradicciones, su vida es un testimonio de cómo los individuos pueden ser simultáneamente producto y víctima de su tiempo. Al cerrar este análisis de una de las mujeres más difamadas de la historia, nos quedan preguntas que no tienen respuestas fáciles, ¿cómo juzgamos a quienes son simultáneamente víctimas y participantes de sistemas corruptos? ¿Cómo separamos a la persona de la propaganda? ¿Cómo honramos el sufrimiento de los muertos mientras aprendemos de los patrones que lo causan? La vida de Lucrecia Borgia no ofrece una moraleja sencilla, ni héroes ni villanos definidos, solo la compleja realidad de seres humanos atrapados en sistemas de poder que corrompen todo lo que tocan. 500 años después de su muerte, Lucrecia Borgia sigue siendo un espejo en el que vemos reflejadas nuestras propias luchas con el poder, el género y la supervivencia. No era la seductora venenosa de la leyenda, sino algo mucho más inquietante, un ser humano cuya humanidad fue sistemáticamente negada desde su nacimiento, que se vio obligada a ser cómplice de su propia opresión y que, sin embargo, logró crear islotes de belleza y significado en un océano de corrupción. Su historia nos recuerda que los mayores horrores no se encuentran en la ficción sensacionalista, sino en las formas documentadas en que los seres humanos pueden destruirse mutuamente mientras afirman actuar en nombre del amor, la familia o Dios. Al final, la tragedia de Lucrecia Borgia no residió en su maldad, sino en su condición de mujer común y corriente, una mujer inteligente y talentosa nacida en circunstancias extraordinarias que transformaron su vida en formas que ninguna vida debería tomar. Sobrevivió a lo que debería haberla destruido, encontró maneras de ejercer su autonomía dentro de limitaciones abrumadoras y murió habiendo alcanzado cierta paz y respeto. Si hay redención en su historia, no reside en la exoneración póstuma de crímenes que no cometió, sino en el reconocimiento de la fuerza que necesitó para seguir siendo humana en circunstancias inhumanas. Las campanas que repicaron en el funeral de Lucrecia Borgia en 1519 marcaron el final de una vida que había comenzado con una promesa sombría, hija ilegítima de un cardenal corrupto que se convertiría en un papa monstruoso, hermana de un sociópata fratricida, peón en innumerables juegos políticos. Había sido todo eso, pero también madre, mecenas de las artes, gobernante competente, y en última instancia, una superviviente. La tragedia no es en que se convirtió, sino en lo que podría haber sido de haber nacido en un mundo que valorara a las mujeres como seres humanos y no como objetos hermosos que se intercambiaban por poder. La crueldad final de la historia para Lucrecia Borgia es que nunca sabremos quién era realmente bajo los roles que se le impusieron. Su vida interior sigue siendo tan misteriosa como la verdad tras los escándalos que la rodearon. ¿Qué pensaba en esos momentos de silencio entre actuaciones públicas? ¿Qué sueños murieron con cada matrimonio forzado, cada ser querido asesinado, cada embarazo que terminó en pérdida? Estas preguntas no tienen respuesta, solo el eco del silencio de una voz a la que nunca se le permitió expresar su propia verdad. La lección más escalofriante de la vida de Lucrecia Borgia es cómo los sistemas de poder pueden corromper las relaciones humanas más fundamentales. El amor de un padre se convirtió en posesión, la protección de un hermano en obsesión, el matrimonio en transacción, y la maternidad en deber. Todo afecto natural fue pervertido por la lógica del poder hasta que nada permaneció intacto. La supervivencia de Lucrecia requirió que navegara por este páramo emocional, que ejerciera amor donde no lo había, que aceptara el abuso como afecto, que confundiera el control con el cuidado. Hoy, Lucrecia Borgia se erige como símbolo no de la maldad femenina, sino de la resistencia femenina. Su historia desmonta las nociones románticas sobre el pasado, revelando el Renacimiento en toda su brillante oscuridad. Nos recuerda que el progreso no es inevitable, que la civilización y la barbarie pueden coexistir, que las instituciones destinadas a proteger pueden convertirse en instrumentos de abuso. Y lo más importante, nos recuerda que detrás de cada escándalo histórico hay seres humanos reales cuyo sufrimiento no debe ser olvidado en la prisa por sensacionalizar sus historias. La tragedia de Lucrecia Borgia nos invita, en última instancia, a reflexionar sobre cómo tratamos a los vulnerables, cómo usamos el poder y cómo recordamos a quienes no tuvieron más opción que sobrevivir por cualquier medio. Fue criada para la corrupción, preparada para la explotación y obligada a ser cómplice de su propio abuso. Que conservara algo de humanidad es un milagro,
que la historia la haya catalogado de villana en lugar de víctima es una injusticia que 5 siglos no han corregido por completo. Tanto en la muerte como en la vida, Lucrecia Borge permanece atrapada en las narrativas de otros, su verdadero yo tan esquivo como la promesa renacentista de dignidad humana y libertad.